¿Qué tal, colegas? Sean bienvenidos a este segundo episodio de Café Derecho. Café Derecho. Pues bueno, nos presentamos de nueva cuenta por si no nos ubican. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lanz López. Licenciado Raimundo Salcedo. Y pues bueno, en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de un tema, pues no sé si decirlo interesante, no sé si decirlo triste. Pues yo diría que lamentable, ¿no? Definitivamente Bastante es un lamentable. tema triste, entonces. Ok, vamos a hablar sobre lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el inexistente Y familiares. Código Que Nacional. no se nos olvide, familiares también. Que se supondría, bueno, la reforma dice para procedimientos civiles y familiares, pero tengo entendido que la propuesta del nombre es Código de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sí. O sea, se quita esa entiendo. especialidad que ya se había ganado, el derecho familiar. Así es, así es. Bueno, supongo que Gutiérrez y González debe estar celebrando en su tumba. ¿Es seguro? Es Sí. lo único que se me ocurre. Sí, Bueno, sí, pues bueno, ya creo que eso también es un tema que debería de estar superado. sí, Quisiéramos pensar que está superado, que el derecho familiar se ha ganado su especialización, Así es. su rama especializada por sí misma, y sí debería de ser considerado un tema procesal aparte, exactamente. porque no es lo mismo estricto derecho. Que suplencia de la queja y sobre todo donde hay un tema preponderante que es el interés superior del menor. Pero antes, empezamos. Empezamos. Pues bien, a ver, Por, ¿por dónde empezamos? Es- ¿Por es- dónde sí, tomamos este defini- pastel? Definitivamente. ¿Quieres empezar por cuestión tiempos? ¿Tiempos legislativos? Vamos a empezar por ahí. Empecemos por Es cuestión que, del tiempo legislativo. es que nosotros tendríamos que estar poniendo aquí un gansito con una Una velita. vela. Más bien 5 velas. 5. 5 Sí. velas de que se publicó esta reforma el 17 de septiembre de 2017, un par de días antes del sismo. Así es. Y ahorita el sismo nos acaba de recordar otra vez que se publicó esa reforma y ya pasaron 5 años, no hay ley reglamentaria y los congresos de los estados Están impedidos. ya no pueden legislar en materia civil y familiar. Así es. Procesal. Procesal. Acoto que procesal. Sí, sí, únicamente en cuestiones procesales. Ujú. Y bueno, esto en cuestión tiempos pandemia, Sí, ¿no? Que también ya pasó esa parte, pues fue un verdadero desastre porque muchas legislaturas quisieron empezar a buscar cuadrar para que los tribunales pudieran seguir trabajando, sí, pero estaban impedidos constitucionalmente. exactamente. Es decir, los congresos locales ya no pueden legislar en materia procesal, civil y familiar, y entonces al querer incluir cosas tan sencillas como notificaciones electrónicas, pues estas reformas iban para abajo inmediatamente. Así es. Sí, no, y aquí también hay una cuestión de que muchos estados, sus consejos de la judicatura Sí. correspondientes, se tomaron ciertas libertades de, creo que no hay un estado que haya sido la excepción, Sí, de tomarse esta libertad de, pues bueno, vamos a hacerlo mediante un acuerdo. así es. Y en este acuerdo, pues bueno, vamos a ver si en un momento dado, pues autorizamos medios electrónicos para Claro. notificación, medios electrónicos para consulta de expedientes. Y se trató de modernizar, no, que eso es definitivamente algo que es necesario y también es parte de lo que quiero platicar, ¿no? Porque la propuesta de reforma va hacia juicio oral. Sí, sí. Y si algo nos enseñó la pandemia es de que ya deberíamos de empezar a transitar a modelo electrónico del Así juicio. es. Tiene sus bemoles, definitivamente, pero vaya, yo no creo que sea ya el camino, el juicio oral, y yo lo llegué a mencionar en alguna ocasión por ahí en un tuit. Es una verdadera vergüenza que se sigan cosiendo a mano Los expedientes. los expedientes. Sí, claro. Es que es un todo. Empezando porque algunos estados, vamos a hablar nosotros, yo voy a hablar ahorita del caso concreto del que estamos viviendo, que es Morelos, tiene reguladas ahí las notificaciones por correo. Así es. De hecho, ahí considero que el acuerdo que se emitió
pues estaba en cierta manera fundado, podía haberse fundado un poco más en decir, pues nunca distingue si correo electrónico o correo físico. Así es. Entonces podemos autorizar las notificaciones por correo electrónico, pero creo que nunca dieron ese salto. Así es. Nunca se les ocurrió ahí decir, bueno, ahí está el fundamento clarito. Y la supletoriedad del federal. Así es. Se les Así pasó es. también por ahí. Que también el federal Sí. contiene ese tipo de notificaciones. Pero aparte, el hecho que, claro, los expedientes siguen siendo unos mastodontes físicos Sí. de tomos y tomos y tomos y tomos, y audiencias que de pronto se registran solamente en papel. Así es. Tenemos el testimonio del testigo, perdón por la La redundancia. redundancia, pero bueno, tenemos ahí el testimonio en papel y no sabemos realmente si lo que dijo lo dijo empleando un tipo de lenguaje corporal Así es. o si no sé, se le fue una que otra cuestión. Sencillamente tenemos ahí lo que dice el papel, Así es. que es un pésimo sustituto de la reconstrucción de la prueba, de hecho. Definitivamente, sí, ¿no? Y cuando hablamos en un momento dado de revalorar ciertas pruebas, cuando hablamos de pues una segunda instancia, Sí, un amparo directo, pues ellos solamente tienen el papel para buscar, pues desentrañar, ¿no? Ciertas pruebas y qué tanto acreditaste o no. Entonces, que obviamente, por ejemplo, y la cuestión, por ejemplo, prueba testimonial, cuando hablamos de juicio en línea, es todo un reto. claro. Porque yo creo que sí sería de las pruebas que tendrían que ser desahogadas en sede física. Exactamente, de manera física. ¿Qué opinas de remover confesional y declaración de parte? Yo me Ya teniendo la pronuncié- oportunidad en su momento, ¿no? Yo me pronuncié en un momento dado al inicio de la pandemia en un artículo que publicamos en una revista por la abolición de la prueba confesional. Digo, es que la prueba confesional de posiciones está pensada en una cosa y solo en una cosa, que la contraparte se equivoque. Así es. O sea, que se equivoque ya sea que no llegue a la audiencia y se vaya a la confesión ficta, Así es. o que se equivoque a la hora de absolver las posiciones y entonces, pues obviamente la prueba va a salir a tu favor. Claro, y eso sería, vaya, la intención en un momento dado de mover todo a procesos en línea tendría que ser definitivamente buscar simplificar procesos, abaratarlos también, Sí. porque aquí la cuestión y lo que tienen que también tener mucho en cuenta es que el tiempo de todos cuesta. Sí, Cuestan traslados, cuesta todo Sí. cuesta. Entonces, mientras menos pruebas necesitemos desahogar en sede física, sí. sería lo mejor. Entre más rápidas puedan ser las audiencias, es mejor. Yo, desde mi punto de vista, considero que es menos trabajo para todos, Sí, como abogados, como auxiliares, ¿no? Como Porque operadores ahí tienes al jurídicos. pobre auxiliar transcribiendo Sí. las deposiciones de los testigos. Entonces, incluso el hecho de que hagamos las preguntas prefabricadas en un sobrecito y entonces yo los 3 días antes de mi audiencia estoy ahí haciendo mis 500 preguntas ajá, y a la hora del desahogo de la prueba el juez se tiene que desquitar prácticamente con la calificación de las preguntas y pueden pasar dos cosas: o te califica de bien todo porque ya sí, se quiere ir, exacto, o te califica tache todo y tú eres el que termina enojándose, así es, que no pasa pocas veces. así es. Entonces, acaba uno diciendo, ¿por qué no podemos desahogar las preguntas en el momento? Hago la pregunta, en el momento se hace la respuesta y se obtenga de una manera mucho más fiel la deposición del testigo. Yo creo que ahorita el Poder Legislativo definitivamente tiene una oportunidad maravillosa, ¿no? De, ok, estamos de acuerdo, ya pasó mucho tiempo, Sí, ya tuvimos este periodo de aprendizaje que nos dejó la pandemia, ¿no? De qué pasaría si no podemos presentarnos a juzgados, cómo Sí. necesitamos empezar a trabajar y esta oportunidad que tienen en un momento dado para ajustar todo lo que vendría siendo el proyecto de ley, ¿no? Y yo creo, no sé, realmente aquí en esta cuestión sí desconozco si están tomando en consideración opiniones de colegios. sí, Digo, que si para algo han de servir, que puede ser todo otro tema, claro. que si para algo han de servir los colegios de abogados, pues definitivamente debería de ser para buscar meter la cuchara precisamente Exacto. en estas legislaciones de temas procesales, porque si de algo pienso yo que conocemos los abogados es pues, de dónde está la deficiencia del proceso. De los procesos. Entonces,
Quisiera yo pensar, y si no lo han hecho, espero que alguien por ahí lo vea, acérquense a los colegios para que puedan ellos ver y que les puedan decir precisamente de dónde se adolecen los procesos actuales y qué es lo que se puede mejorar. Exactamente. Entonces, sí es un tema, e insisto, y volvemos al principio, no es un tema triste Bastante triste. y que en un momento dado tiene mucho para ser explotado, ¿no? Hablábamos pruebas, ¿no? De qué pruebas pueden ser, pues, removidas definitivamente. Sí. ¿Qué pruebas pueden ser incluidas Así también? es. ¿No? Porque, por ejemplo, en un proceso que hablamos electrónico, ¿qué tanto lugar puede llegar a tener, por ejemplo, la prueba de inspección? Sí, ¿Qué tanto también la podríamos en un momento determinado, pues, a lo mejor reconfigurar, exactamente. adaptar, Sí. ¿no? Definitivamente. O las pruebas científicas, porque ahora se dice, ¿no? En los códigos es clarito que tú tienes que llevar los medios para el desahogo de las pruebas científicas y ahí tienes a los abogados cargando sus laptops y todo eso. Hace tiempo que si la televisión y la videocasetera y toda la cosa. Y ahora con los documentos electrónicos yo considero que más bien debería de haber un catálogo de cuáles son los tipos de archivos que Así es. puedes subir a la plataforma del Poder Judicial para que el juez inmediatamente los pueda valorar. Pero también el tema de la cadena de custodia que deban de llevar esta documentación Así es. para que no sea alterada, ¿no? Para que podamos darle valor probatorio. Porque, Que ahí estaríamos también en otro tema. claro, Porque si tú como contrario te adoleces de una posible alteración de una documental científica, haz tu objeción. sí, Haz tu objeción y ofrece tus pruebas pertinentes, tus periciales, para que claro. busquen, pues bueno, en un momento determinado, verificar, ¿no? La veracidad del documento. Y aquí es, vaya, yo creo, tiene sus problemas también el tema juicio en línea, Sí, porque, y aquí hay una situación, ¿no? Verlo desde el privilegio, ¿no? De decir, ok, bueno, yo tengo una buena conexión a internet, claro, yo tengo los medios para conectarme a mi audiencia, sí. pero ¿qué podríamos decir de a lo mejor comunidades aisladas en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Donde a lo mejor ni siquiera hay acceso a internet? Así es. ¿Qué O tan- este es deficiente. Sí. O sea, Sí, bueno, no tendríamos que irnos tan lejos para encontrar exactamente. comunidades de internet eficiente, ¿no? Porque tenemos zonas relativamente cercanas y Así céntricas en las que el acceso a internet sigue siendo deficiente. Así es. Entonces, es un arma de doble filo también este tema de manejar la justicia de forma electrónica Sí, por la cuestión que de por sí ya existe la queja popular, ¿no? De que la justicia solamente es para el que tiene. exactamente. Elevarlo a esto a un filtro más, Sí. de que es el que tiene, además de, ¿no? Sí. Pues tienes que tener conexión a internet, capaz que a lo mejor el abogado no va a estar contigo en la audiencia. No, hay muchas situaciones que gente de escasos recursos y comunidades alejadas, pues podrían ver en un momento determinado, pues como una verdadera limitante. Afrenta. Sí, sí, sí. Incluso hace poco lo comentaba en clase que en otros países ya había juicios de tipo oral antes de los medios electrónicos. Sí. Ya había desahogo de audiencias orales antes de que existieran las videograbaciones y todo esto. ¿Qué se hacía? Bueno, había un estenógrafo. Sí. Había una persona que estaba registrando absolutamente todo lo que pasaba en la audiencia, pero ya no con una computadora o con una máquina de escribir, Sí, ¿no? en la cual te tardas más escribiendo que lo que se tarda diciendo, sino que se está registrando a la velocidad que van pasando los acontecimientos y entonces de alguna manera es un poco más fiable. Sí, no se pierden con el auxiliar de, me repite lo que dijo Sí. y el testigo muchas veces ya te cambió la respuesta. Exactamente. Y vaya, sí son limitantes pues bastante importantes, ¿no? Sí. Y aquí tocaste un tema yo creo que bastante interesante. Siento que México se está quedando muy atrás Sí. en cuestión de esta actualización en la justicia, porque si estamos viendo que los países que tenían o tienen juicios orales están caminando hacia los medios electrónicos, Así es. ¿por qué no buscar emparejarnos en vez de, no, es que ellos ya transitaron por juicios, pues vamos a Vamos a transitar el mismo transitar. camino? Ujú. No,
si ya nos quedaron a deber esta ley y Sí. todavía tienen la posibilidad de hacer las modificaciones, la discusión y todo lo que necesitan hacer dentro del proceso legislativo, pues yo quisiera pensar que lo ideal debería ser buscar emparejarnos Así es. con la administración de justicia de países del primer mundo. Sé que a lo mejor es mucho pedir y a lo mejor un tanto utópico, pero al menos en papel tener un sistema similar, Sí. mínimo en papel. Sí, sí, sí. Y bueno, más allá de eso, darse cuenta que hay países que consideramos usualmente más retrasados que nosotros, con del debido respeto, claro. Caso El Salvador, Sí. que tienen audiencias telemáticas, que ellos ya tienen audiencias telemáticas. Sí. Está completamente regulado y todo, y dice uno, bueno, no es posible que El Salvador, siendo un país mucho más pequeño, con menos presupuesto que nosotros y con un prospecto a dictadura ahí, tenga esta reforma ya implementada y nosotros sencillamente pues no hemos transitado a eso, pero para nada. Así es. Vamos, las audiencias, ¿tú has asistido a alguna audiencia constitucional en línea? No. Bueno, Es que además a las audiencias constitucionales nadie asiste. así es. Estamos de acuerdo que nadie asiste. ¿Tú has asistido a alguna audiencia constitucional? No, pero sí tengo el caso de haber tenido una audiencia telemática de un juicio oral que se tramitó por medios electrónicos y la audiencia, tanto la preliminar como la de juicio, fueron pues en línea, fue por Sí. videollamada. Y fíjate que fue algo bastante dinámico porque Sí. yo aquí desde mi oficina en Cuernavaca Sí. tuve mi audiencia en la Ciudad de México. Sí, Y eso es algo que facilita, claro. ¿no? Porque en vez de yo irme al tráfico, a pasar, ¿qué te gusta? En lo que llegaba yo a San Lázaro, 2 horas de Sí. camino. Entonces, en vez de transitar todo eso, pues simplemente, faltan 5 minutos para mi audiencia, empiezo a abrir el sistema y me conecto. Exactamente. Tan sencillo como eso. Nos evitamos abonar al tráfico que de por sí ya existe en la ciudad. En la Ciudad de México. Sí. Y pues bueno, nadie se tuvo que mover de ningún lado. Sí. Y ese a mí se me hizo maravilloso. Y a la fecha de hoy yo estoy enamorado del juicio en línea, que sí, tiene sus cuestiones que son perfectibles. Sí. Definitivamente, ¿no? Porque el sistema no es perfecto y se va a caer. Y es frecuente que se caiga y que te tardes hasta 1 hora en presentar tu demanda, Sí. ¿no? Y que de repente si tienes que presentar muchas pruebas y esto es algo que es una queja sobre todo de los que manejan materia administrativa, ¿no? Sí. Que tienen que presentar muchos archivos, Sí. pues no lo presentan en línea y se van mejor a los procesos físicos por toda la cantidad documental que tienen que presentar. Sí. Entonces, yo creo que también ahí las autoridades tienen que empezar, que pareciera que ya van transitando también ese camino de los documentos. Sí. Si ya tenemos la firma electrónica, creo que ya se está empezando a usar, ya es algo con lo que ya se empieza a lidiar al día de hoy. Sí. Y yo creo que faltan los sistemas para que esa tecnología pase a lo que vendrían siendo documentos privados. Así es. Que podamos ver contratos de compraventa, contratos de arrendamiento firmados de forma electrónica. Entonces, porque obviamente también eso va a ser algo que va a impulsar esta reforma hacia una justicia electrónica, ¿no? Porque si seguimos manejando todo en papel, pues la comodidad al fin y al cabo Sí. y la resistencia de mucha gente a estos nuevos procesos, y eso no sé si a ti te tocó verlo en redes sociales, la resistencia de la vieja guardia de abogados Sí. que no se quiere actualizar. Sí. Un clásico, no sé si tú lo has visto. Presentas tu demanda electrónica, te requiero que exhiba los documentos físicos. Cuando la ley de amparo, el acuerdo que reglamenta el juicio en línea también, establecen que no es, necesario. Así Que es. basta con que tú manifiestes bajo protesta de decir verdad que son Copia fiel, copias inalterada. fieles inalteradas, ¿sí? Y obviamente al estar haciendo una protesta de decir verdad podrías incurrir en una responsabilidad incluso de tipo penal Así es. si y alteras el documento, ¿no? Si efectivamente está alterado. Pero es un clásico. Sí. Presentas y no, pues requiérasele para que exhiba documentos físicos, originales. Que fíjate que, y esta también es otra cuestión de implementar la tecnología. ¿Qué opinarías de implementar inteligencia artificial
para acuerdos de trámite. Acuerdos de trámite, copias certificadas, adelante. Autorizaciones, adelante. ¿Acaso, obviamente, que puedan ser revisados a petición de parte en caso de que haya algún error Sí, claro. de tipo... Sí, sabes que aquí salió un acuerdo que nadie pidió, ¿no? Mira, se volvió loca la máquina, Sí. Sí. O sabes qué, que yo te pedí copias certificadas de la 1 a la 55 y me autorizaste de todo el expediente, ¿no? Así es. Pero vamos, son cuestiones que de mero trámite y podría funcionar. Podría funcionar. Y esta es una cuestión, digo, a lo mejor los que nos están escuchando, los que nos están viendo, dicen, no, ¿cómo va a suceder? Ya son tecnologías que ya existen, Sí, ya es tecnología, ya hay inteligencia artificial a la que tú le pides, dibújame esto, sí. y de alguna forma esta inteligencia artificial lo imagina. Ujú. Entonces ya es una cuestión de tecnología que existe, y yo creo que de dibujar algo que materialmente no existe, a revisar artículos en la ley para ver si tu acuerdo de trámite, que usualmente un acuerdo de trámite se concede, Sí, pues yo creo que pues no estamos hablando de tecnología tan avanzada, sí, ¿no? Cosa diferente sería buscar que la inteligencia artificial te resuelva un juicio, claro, porque ahí ya está el factor humano de por medio exactamente. de ciertos temas que es difícil, no digo que sea imposible, pero que sí es difícil que se pueda plasmar en una máquina. Sobre todo la valoración, ¿no? De algunas pruebas Así es. que requieren muchas veces el contacto directo por parte del juez, aunque no estaría completamente descabellado que se pueda auxiliar de algunos otros mecanismos también de inteligencia artificial para decir, ¿sabes qué? Este caso tiene más probabilidades de resolverse a favor de la parte X o de la parte Y, pero obviamente el juez tendrá que entrar A la ponderación a directa. la ponderación directa. Pero ya la máquina de alguna manera ya le habría dicho de manera previa Es un cuál resumen. sería el estimado, ¿no? Sí. Es como le da cuenta, Exactamente. ¿no? Le da cuenta al juez con, ¿no? Un resumen. Y yo creo que todo esto es algo que puede ser definitivamente implementado con la reforma pendiente, que insistimos, es algo que todavía pueden trabajar los legisladores. O sea, no es algo tampoco tan descabellado. Aquí la cuestión es que quieran hacerlo Sí, y habría un problema. ¿Por qué? Porque aquí hablamos únicamente de cuestiones civiles y familiares. ujú, Que bueno, el área familiar es una joya por sí misma porque yo creo que es de las que más trabajo tiene. Bueno, quitemos de lado laborales, sí, ¿no? Pero bueno, conoces los juzgados en Benito Juárez, en la Ciudad de México, y las sí, filas sí. que se hacen solamente Sí. para ingresar, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué tan benéfico sería este tipo de tecnología para... deja tú la inteligencia artificial, el juicio en línea por sí mismo exactamente. para este tipo de lugares, ¿no? Sí. Que están saturados y que no se dan abasto ni con el personal que tienen, y por más juzgados que aperturen, yo creo que la materia familiar es de las que más trabajo tienen en Tiene general. y seguirá teniendo. Sí. Lamentablemente es una materia que no solo está en crecimiento, sino que es constante y reiterado desde hace, ¿qué será? Unos 20 años. Sí. Que efectivamente se ha ganado un lugar en la especialización. Sobre todo, vamos, yo coincido con Gutiérrez y González en una cosa. Es irrelevante si es o no una materia autónoma. Que debe de tener sus operadores autónomos, claro. Porque Sí. no es lo mismo que tengas un juez que le sabe a la materia familiar, que lo metas en civil y que quiera venir a suplirle a la gente en materia civil. O un juez de materia civil que está acostumbrado a estricto derecho, que llega en materia familiar a poner restricciones. Bueno, sí, sin ponernos muy específicos, lo hemos visto aquí en el caso del Sí. Tribunal de Justicia de Morelos, ¿no? Donde se quitó O en esta- el de su localidad. se quitó, se puso, se quitó y luego se volvió a poner la especialidad en materia familiar. Sí. Y este poner, quitar, poner, ¿no? Que Y que son los finalmente, mismos. además, ¿no? Yo creo que sí se dieron cuenta Sí. de el sesgo, porque al final de cuentas, yo sí noté el sesgo de aquellos jueces que estaban acostumbrados a la materia civil y Sí. mercantil, que era lo que se estaban llevando, ¿no? De aquellos jueces que estaban llevando procesos civiles, que Sí. estaban acostumbrados a lo familiar, y que de repente, mira, pues te doy vista porque a lo mejor te faltó esto. Espérate, no le des vista.
Ya Sí. se le pasó la oportunidad procesal. Exacto. Y aquí también es una cuestión de, espero que la reforma busque esta especialización y esta división Sí, de juzgadores. Digo, a lo mejor yo entendería que en algunos lugares, por el tamaño, no, el número de jueces no sea posible una especialización, pero vaya, en aquellas localidades en las que ya es posible, claro. yo creo no hay pretexto, Sí. definitivamente. Sí, sí, sí. Y bueno, sirva esto también como saludo para todos los jueces en materia familiar, que día a día hacen un trabajo estupendo en muchas ocasiones y que finalmente es una materia completamente distinta de lo civil, sobre todo en la parte que ahí premia un principio, el interés superior del menor. Así es. Y entonces, ese principio es prácticamente el caballo de Troya, yo lo venía pensando en la mañana, con ese principio tú puedes ganar un asunto. Incluso si está perdido en primera instancia y Así apelación, es. lo puedes ganar en amparo si Así es. no hay mayor complicación. Pero en materia civil es otra cosa completamente. Y entonces no podemos mezclar una situación con la otra. No podemos pedirle a un juez que esté acostumbrado a la materia civil en la cual es estricto derecho y tiene que ser así, Así es. a que se ponga a trabajar en una materia que de por sí tiene un bien tan delicado como lo son las relaciones familiares y sobre todo los menores. Y que además yo creo que el juzgador en materia familiar también debe de tener cierta sensibilidad, estimo yo, Sí. ¿no? Porque muchas veces, y me ha tocado con muy buenos juzgadores, ven un poco más allá de lo Sí. jurídico, ¿no? Y aquí viene también el tema suplencia de la queja, que muchas veces, y se dan cuenta, ¿no? Los abogados no tienen ni pies ni Sí. cabeza de cómo están planteando las situaciones. Y me ha tocado muy buenos jueces que se acercan a las partes, buscan si se pueden los convenios, sin forzar a las partes también, porque tampoco es bueno. Pero vaya, o sea, hay vocación, ¿no? Y yo creo que el juzgador en materia familiar, por encima de cualquier otra materia, yo creo que debe de tener esa vocación. Sí. Entonces, ah, vaya, es todo un tema la materia familiar por sí misma. Y yo creo que con la reforma que está pendiente, que no pararé de decir que está pendiente, eh, tienen una muy buena oportunidad de solventar o de buscar solventar el exceso, Sí. porque definitivamente es un exceso de carga de trabajo que tiene. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora, cambiando un poco la jugada, ¿tú qué opinas del tema pruebas electrónicas en materia familiar? Particularmente capturitas de pantalla, WhatsApps, estas cosas Claro. que de pronto llegan las partes y te dan todo el fajote ahí de, es que estas son las conversaciones. Y dice Todo uno, sirve. ok, sí y no. Sí. Porque en el momento en el que yo llegue con esto ante el juzgador, me van a decir, pues esto lo pudiste haber hecho en tu computadora tranquilamente, Así es. ¿no? Fíjate que yo creo que aquí también cabe mucho la prudencia Claro. como abogado, ¿no? De saber marcarle a ciertos clientes un límite, porque muchos clientes, digo, en favor de ellos está el hecho de que ellos no son los que saben. El que Sí. sabe es uno como profesionista. Aquí la cuestión es, como profesionista, también es nuestro deber ponerles y marcarles un alto. Claro. Decir, ¿sabes qué? Ok, mira, tu proceso se va a basar, no sé, a lo mejor no hay litis por cuanto a lo que es el tema guarda y custodia, ¿no? Nos vamos a basar a alimentos. Ok, te aviso desde ahorita que el tema alimentos es capacidad económica. Así es. Y vamos a basar nuestras pruebas y material probatorio para no saturar al juzgado, Ujú. pues solamente en relación a capacidad económica. Sí. Entonces, vaya, eso es muy complicado también presentarlo por medios electrónicos, Claro. ¿no? Porque, pues bueno, los que tienen empleo formal, pues ya Sí. sabemos, ¿no? Se giran los oficios y de volada ejecutas. Sí. El problema es aquellos que no. Que no. Entonces, pues ya se requieren de expertos para que se haga el estudio socioeconómico, pero yo creo incluso que en una buena reforma, este tipo de pruebas ya deberían de ser un estándar. Así es. Lo pidan o no las partes, es algo que debería del juez de solicitar, incluso sería tal vez atrevido pensarlo que pudiera ser incluso antes de dictar medidas provisionales. Así es. Que yo entiendo que en cuestión de alimentos es urgente, pero también de repente se avientan cada puntada con medidas provisionales, con pensiones que Sí. ni siquiera saben si el deudor va a poder cumplir o no. Sí. Y en calidad de mientras ya la dictaste, ya la debes. Sí.
Entonces, vaya, o sea, también hay un área de oportunidad definitivamente en la legislación para buscar, pues tratar de equilibrar un poquito este factor de que pues la pensión sí se decreta rápido, lo más rápido posible, se decreta de oficio, pero yo creo que no se debe de pasar por alto el tener pues un mínimo de evidencia sobre capacidad económica. Ahora, en todo caso, se dicta, se corrige al momento de tener información y tendría que corregirse también retroactivamente. Debería, porque ese también es un tema que actualmente no lo hay. Sí. O sea, por un error, imagínate que, vaya, en algunos juzgados se tiene un estándar de un salario mínimo. Sí. Y aquí lo paradójico, por así decirlo, es si la propia ley marca que cuando es un descuento es al 50% como tope máximo Ujú. y tenemos como parámetro el salario mínimo como ingreso, ¿no? Como ingreso mínimo, valga Sí. la redundancia. Si una persona realmente gana el mínimo y se lo decretas para que se le pague de forma directa, Entonces quedan ceros. le estás decretando un 100%. Así es. Entonces, insisto, aquí yo creo que el tema es principalmente que la ley procesal obliga al juzgador a tener un mínimo de prueba. Así es. Porque sí se puede caer definitivamente, y me ha tocado, se cae en la arbitrariedad de determinar una cantidad que definitivamente el juez no conoce Sí. la capacidad económica del deudor, que vaya, en ocasiones sí se puede y con gusto lo hace, es más, hay veces hasta que de más, Sí. pero hay ocasiones en las que, y me ha tocado Y no son gente pocas. en las que no, y no son pocas. La, Sí. la mayor de las veces es que no tienen la capacidad económica de cumplir y en calidad de mientras eso ya lo van debiendo. Exactamente. Y dijeras tú, cuando se puede corregir, no se va al retroactivo. No es retroactivo esa decisión. Es más, si tú estás como abogado de la otra parte, dices, no, pero cúmpleme En calidad de todo sí, en eso, calidad de ¿no? mientras te ejecuto Sí. por cuanto a las a los faltantes, no al remanente. Y eso lamentablemente trastoca otro ámbito porque no cumples y entonces la materia penal ahí está. Sí. O sea, ahí está ¿Qué? el tipo penal. Fíjate que el tipo penal no es un error, porque sí, No. definitivamente me ha pasado, me ha tocado con clientes en los que hay unos que no entienden de otra forma, Sí. ¿no? Y aún así hay algunos que dicen, prefiero irme a la cárcel que pagar pensión, y pues se las terminamos cumpliendo. Claro. Pero, vaya, de todas maneras, no. Aquí la cuestión es, la materia penal también se ha llegado a tener como una forma de amenaza ante aquellas personas que sí quieren cumplir. Terrorismo Así es. de pensión. Que buscan cumplir, pero que no están en las posibilidades Sí. económicas. Entonces, ahí también es donde hay un desbalance Sí. y un despropósito del tipo penal. Exactamente. Exactamente. Ahora, en las medidas provisionales hay otro tema, las custodias, que ese yo Sí. creo que es el más escabroso de todos. Y hace tiempo yo ponderaba que las custodias se otorgan normalmente al que demanda, le Sí. otorgan la custodia. Eso no está, per se no está mal, pero la cuestión es cuando se hace de mala fe. Ahí aplicaría el dicho de que pega primero, pega dos veces, Ajá, ¿no? Porque sí, usualmente es, mira, yo tengo el menor, concédeme la custodia provisional. sí, Y aquí es donde volvemos al tema de, sin tener evidencia, el Claro. juez dicta medidas. sí, Que fíjate que algo curioso que me ha pasado, omito nombres de juzgadores, pero me ha pasado mucho que cuando llevo al hombre, ujú, me piden justificar Sí, las claro. medidas que pido. Y cuando llevo a la mujer, sí, no me piden absolutamente nada y No. me dictan medidas de inmediato porque son Inmediatamente. urgentes. Entonces también ahí hay una cuestión de, bueno, ¿y dónde está tu equidad? claro. Pero ese también es otro tema Ese para otro sería café. otro tema para otro café, pero fíjate que ahí se puede solventar incluso de una manera tan simple, incluso en los procesos que ya existen. Cuando te dictan una suspensión en amparo, ¿qué te dicen? Esta medida no va a surtir efecto legal o material alguno si tal, tal, tal y Así tal es. supuesto. Así Tan simple como eso, ¿no? Esta medida de custodia no va a surtir efecto si tú no tienes al menor. Si al momento en que la estoy dictando ya se dictó otra medida.
Así es. ¿no? Porque finalmente, si ya hay otro juicio, te tienes que sujetar a otro juicio. Que también no pasa. Ah, no, que se presenta con horas de diferencia la demanda, ¿no? Así es. Sí, y se provee con días de diferencia, Así es. lamentablemente. Así es. Sí, y aquí, insisto, yo creo que algunos podrán pensar, ¿no? De los que nos escuchan, de los que nos ven, que a lo mejor es quitarles facultades a los jueces, pero desde mi punto de vista creo yo que mientras también, digo, a final de cuentas la ley para eso es regular el poder Sí. del Estado. Mientras más alineado tengan su proceder, sobre todo en estas situaciones, por ejemplo, de medidas provisionales, ¿no? Donde pueden ser tan arbitrarios, Sí, porque estás dictando, a final de cuentas, medidas sin pruebas. sí. Eso es. Entonces, si podemos tener un estándar mínimo de prueba que esté establecido por ley, definitivamente sería un gran avance Claro. en materia procesal en lo general. Incluso si no solamente, digo, aquí tomamos la materia familiar porque creo yo que en cuestión de medidas provisionales es la más problemática, Sí, ¿no? Pero también podría aplicar para la materia civil, exactamente. ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado de que realizas el embargo y resulta que no es y te viene la tercería? Sí, ¿Por qué no, antes de quedar sujeto definitivo el embargo, pues hacemos primero la investigación, exactamente. ¿no? Y que quede pendiente de hasta que se tenga la información completa. Claro. Y de esta forma evitamos trabajo, ¿no? Por ejemplo, las tercerías o Sí. los amparos. Sí. O otra situación. Yo te decreto a ti una anotación preventiva en el registro público. Se hace esta anotación y resulta que caducan. Sí, El juicio ya se aventó 5 años, pero la anotación caducó y mientras tanto la otra parte pues ya vendió, ya hizo, ya Sí. lo que sea, porque caducó la anotación. que fíjate que registro público también es todo un tema Sí. para otro café, porque yo siempre he pensado que debe de haber un registro nacional. Exactamente. Debería existir un registro nacional. Pero bueno, eso, insisto, es definitivamente tema para otro café. Sí, sí, sí. Pues bueno, no sé qué otro tema quieras abordar de esta legislación pendiente. Pues Yo- es que hay tantas cosas, pero creo que nos acabaríamos 20 cafés Definitivo. hablando de esto. Definitivo. Sí, y es que aquí la cuestión es, tienen una oportunidad tan única, Y tenemos una legislatura tan... ay, deficiente. Sí, bueno, no le vas a pedir peras al olmo. Yo siempre he pensado, y también puede ser una opinión debatible, ¿no? Que ya la cuestión de representante popular debería quedar un poquito de lado y buscar que el legislador tenga el perfil, pues mínimo, de conocer las leyes. cuando menos que busque asesorarse respecto a ellas. Vamos, ¿cuándo fue la última vez que vino tu diputado a preguntarte? No, O sea, eso no pasa. deja tú eso. ¿Cuánta gente conoce a su diputado? Exactamente. ¿Cuánta gente sabe que quizá el diputado por el que votó, obviamente no quedó, pero hay otro que se supone que lo representa, que es el plurinominal? Así es. Es más, piden la abolición de los plurinominales sin saber que en teoría nos representan a los que no votamos por el partido que está en el poder. Así es. O sea, Que Vamos. también es tema para otro también café. es debatible, o sea, todo esto es debatible. Sí, bueno. no, pero bueno, finalmente, si pudiéramos llegar a una conclusión, ¿no? Definitivamente es que tienen una maravillosa oportunidad de legislar de forma adecuada y no legislar para 3 años, 5 años, Sí, sino aventarse una buena reforma procesal que exactamente. nos pueda durar 20 años. Sí, 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 sí. Y que además permita incluir las nuevas tecnologías, Así es. que permita incluir las innovaciones que hay respecto del juicio en línea y del juicio oral para agilizar los procesos. Por eso hablaba yo del tema inteligencia artificial. Exactamente. Preverlo. A lo mejor todavía no está, Sí, pero tenerlo previsto. claro. Va a llegar. Definitivamente. Eventualmente. Es un tema que va a llegar. Es una tecnología que ya existe y que en algún momento alguien, algún visionario va a decir, ah, mira, esto lo podemos implementar y darle para poder judicial. Tal vez no seamos el país pionero que lo implemente, pero yo siento que no tarda. Sí, 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 sí. Sobre todo yo pienso que los países anglosajones no están lejos de implementar esto. Además de que están muchísimo más abiertos Ah, claro. al tema tecnológico. Exactamente.
Exactamente, allá tú llegas a la corte, pones el video y punto. Así es. Y aquí no, es que hay 80,000 objeciones para que pongas un video Así es. en el tribunal. Así es. Pero, Temas para otro café. temas para otro café. Pues bueno, colegas. Un gusto, colegas. Les dejamos estas reflexiones. Pues espero que les haya gustado. Déjennos sus comentarios de los temas, pues tal vez polémicos, podríamos decir, Sí, que se hayan tocado, sus perspectivas. Sugiéranos algún tema que les gustaría también que tocáramos. Pues hemos visto que para pláticas hay muchas. Y pues bueno, nos despedimos y les agradecemos por escucharnos. Ya saben que estamos en YouTube, estamos en varias plataformas. Suscríbanse, nos apoyan mucho y pues bueno, sería todo. Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.